Estuvimos presentes en el evento denominado Una vista panorámica del paisaje de IoT, realizado por la empresa de gestión y sistemas en las instalaciones de las oficinas de Microsoft en Perú, donde se habló todo lo referente a la Internet de las cosas y cómo está influenciando esto en nuestras vidas y en nuestras organizaciones. A continuación veremos un resumen del evento. Trabajando con ellos y implementando el tema de IoT, que es un tema muy recién en tecnología. Podemos decir así que 10 años que ya está siendo utilizado el tema un poco en concreto, pero es algo que viene acompañando desde siempre, ¿no? Un poco si voy a introducir un poco a ustedes la historia del IoT, de cómo surgió y de cómo en nuestras vidas en el día de hoy está cambiando, ¿no? Poco a poco. Un poco para entender el tema de IoT, Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things. Es un tema que conecta todo a la nube, a Internet, y que con eso podemos lograr que todo se comunique entre ellos, ¿no? Entonces, el tema surgió un poco ya, vamos a hablar desde el siglo pasado, ya vamos a hablar un poco antes, en 1800, con el tema de la telemetría, cómo se comunicaban antes, ¿no? Entonces, en Mont Blanc, en la colina, por un tema de supervivencia, enterraban algunos dispositivos en la nieve, para que tengan una idea, y se comunicaban vía radio esos dispositivos, diciendo cómo está la temperatura, el clima, el ambiente, para que pueda avisar el ejército para sobrevivir en esa época, por las nevadas y todo eso. En 1926, Nikola Tesla ya hablaba un poco del tema de wireless. Algo muy importante en el tema del IoT es la parte inalámbrica. Vamos a comentar un poco de eso también el día de hoy, porque puedo tener comunicaciones vía Ethernet, cableado, pero sabemos que en el día de hoy el tema del wireless es muy común y cada día nos acercamos más a estar en esa plataforma nomás, ¿no? El tema del cableado viene bajando un poco. Entonces Tesla en esa época ya hablaba un poco de eso, ¿no? Que todo el tema, toda la comunicación vía wireless, cuando él empezó a hacer todo el tema de la electrodinámica, de estos descubrimientos que hizo, ¿no? En 1989 es cuando ya está hablando un poco más de Internet, ¿no? Que surgió un poco antes, en 1969, un promedio por el tema de Estados Unidos, cuando empezaron a hablar un poco de la red interna para el ejército, para que se comunique. Entonces, entre 1926 a 1989 hubo un cambio de la telemetría, la parte de radio, a Internet, que es un tema de comunicación, ¿no? Que se llama ARPANET. Entonces, en esa parte, la comunicación se volvió algo que dejó de ser algo que se cercaba en una pequeña región a comunicar países, estados a través del Internet. Entonces, en esa parte, en 1990 fue el primer experimento con IoT. Un hombre en Estados Unidos hizo una presentación de una tostadera que se comunicaba con Internet. Pero en esa época, para enviar datos y transformar la tecnología era muy difícil y muy costoso. Entonces, nadie tomó en atención en 1990 que ya querían hacer este tipo de cosas. Un ejemplo básico que tenemos en nuestras casas hoy es el Smart TV. Todos tienen un televisor que se comunica a Internet y ahí pueden ver Netflix, YouTube, y estamos conectados. El smartphone está conectado a Internet. Ahora vamos a hablar un poco de los autos, ¿no? Pero ya en 1999, donde se hizo concreto y la gente empezó a utilizar el término para ese tipo de información. Entonces, como si podemos ver, tenemos 20 años que ya existe el término IoT, pero en realidad son 10 años que ya está siendo utilizado, ¿ya? Como vimos, en 1851 ya habían cosas conectadas a la red para generar información, pero a partir de 1999 usamos el término. En 2000, LG ya anunció que iba a tener un refrigerador conectado a Internet. ¿Ya? Ellos anunciaron sus planes en esa época, pero no se concretó. Hay un término que se llama Ambient Orbit, que en Estados Unidos se utiliza mucho, que es una lámpara LED, ¿ya? Que se comunica con la red, pero no necesariamente con Internet. Esa lámpara LED también se comunica vía satelital directamente. Entonces, ¿para qué funciona? Ella agarra signos de temperatura, de gases, y ella va cambiando de color de acuerdo con lo que ella está recolectando de datos en ese momento. Por ejemplo, sobre temperatura se pone en rojo, hay una temperatura demasiado alta, o tengo un problema de gas,
¿no? Que está frente, ella se pone en verde, ella va cambiando de color de acuerdo con el ambiente. Eso se usa mucho en Estados Unidos. A partir de 2002 fue implementado ese sistema. En 2005, ya en telecomunicaciones, ya avanzó mucho el tema del IoT. En 2005 surgió Arduino. No sé si alguien aquí ya escuchó hablar de Arduino. Arduino son sistemas para electrónica. Me voy para el otro lado. Son sistemas de electrónica que son utilizados mucho en clases de electrónica para desarrollo. Eso bajó mucho el costo de la tecnología. Antiguamente sabemos que la tecnología era muy caro, implementar sistemas automáticos, automatización en industrias, automatización en casas, era algo muy caro. En 2005, algunos cientistas, nosotros todos estamos en el mercado, sabemos que lo que más vale es la información. En cualquier rubro, en cualquier empresa, en cualquier mercado, la información es lo que más vale. En la industria, por ejemplo, si yo tengo la información de cuánto produzco, cuántos son mis costos, ¿no? ¿Y qué están haciendo mis empleados? Yo tengo esa información en mis manos, puedo trabajarla y puedo mejorarla. En cualquier parte, en transporte, en la parte de comunicaciones, en la parte de energía eléctrica. Si yo tengo la información, yo puedo trabajarla. Entonces lo más importante es conseguir la información. ¿De qué maneras conseguíamos la información antiguamente? Tener que una persona ir a chequear un equipo, ir a hacer una medición y apuntar, hacer nuestro relatorio y subir eso a un ordenador y de ahí empezar a generar estadísticas y Excel y tablas, más tablas, más tablas. Y el día de hoy con IoT yo puedo recolectar esa información al instante y procesarla al instante, en tiempo real. Entonces sin tener una persona para captarla, yo puedo hacer a través de sensores y dispositivos. Maneja tus equipos de forma remota para ahorrar energía y reducir costos. Bueno, yo puedo manejar de modo remoto. ¿Qué es eso? Imagina que yo tengo una planta en Lima, una planta en Lorín o una planta en Trujillo y yo puedo controlar todas de una sola central para mejorar los costos. Un ejemplo, tenemos que llegar a una cantidad de producción y tenemos un número que llegar. Si yo estoy conectado de manera remota, yo puedo saber eso antes de sobrepasar la producción o poner un esfuerzo innecesario. Analiza los datos de la planta para actuar de forma rápida en incidentes y mejora de la productividad. Si yo tengo un problema y puedo solucionarlo y puedo captarlo antes de que eso me genere un error o que me genere un accidente o que me genere un fallo, yo puedo mejorar ese proceso. Implementa alertas de mantenimiento predictivo para eliminar el tiempo de inactividad de los equipos y aumentar el rendimiento. ¿Ya? Es lo que comentamos. Si yo puedo predecir lo que va a pasar, mis ahorro costos. Un ejemplo, estamos trabajando acá con una entidad bancaria de Perú y ellos tienen un tema con aire acondicionado, ¿ok? Que en sus edificios de sus sedes principales. El aire acondicionado está trabajando, ellos tienen sistemas que son centralizados, ya que trabajan con temas de agua, y durante el día pasa un problema en el aire acondicionado y para de funcionar, deja de funcionar el aire acondicionado. Imagina en un edificio donde las ventanas son selladas, donde no entra aire, y deje de funcionar el aire acondicionado. Llamo a mantenimiento, a la empresa que viene a hacer el mantenimiento, no sé, es un motor o fue algo que pasó en el tema de la captación de agua. Esa empresa que va a hacer mantenimiento puede cobrar cuanto quiera. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos con un problema y tenemos que solucionarlo. Entonces, quien da el mantenimiento puede cobrar lo que quiera. ¿Por qué? Porque sabe que está en una situación problemática y tiene que solucionarla ahora. Si yo tengo un mantenimiento que puede predecir ese tipo de fallos, yo puedo programar ese mantenimiento